Buenos días, yo soy la doctora Haris. El día de hoy vamos a ver el tema de manejo intervencionista en trauma y emergencias. Mis maestros asesores para esta clase fue el doctor Guillermo Lizondo, el doctor Fernando Ramírez, el doctor Raúl de Luna y el doctor Mario Sánchez. A modo de contenido, pues vamos a ver un poquito de estudios de imagen, las principales técnicas utilizadas en las patologías que vamos a abordar. Y vamos a abordar estas patologías mediante en diferentes órganos de tórax, extremidades, abdomen y pelvis. Pues bueno, como modo de introducción, el trauma es la principal causa de mortalidad en personas menores de 45 años y es responsable aproximadamente del 10% de las muertes anuales. El papel de la radiología intervencionista ha crecido significativamente en las últimas décadas como complemento y manejo a esto, especialmente en el manejo de las hemorragias internas, pues causadas por traumatismos abdominales, pélvicos, torácicos o vasculares. Vamos a abordar primeramente los estudios de imagen y pues bueno, esta rama, la medicina intervencionista, se apoya en múltiples modalidades de imagen para diagnosticar, planificar y tratar estas lesiones traumáticas. Estas técnicas nos permiten actuar con mayor rapidez, precisión y pues mínimamente invasiva. Esto mejora significativamente los resultados clínicos en situaciones críticas de los pacientes. Primero vamos a ver el papel de la radiografía. Pues bueno, las radiografías simples aún son útiles en la evaluación primaria del paciente politraumatizado, especialmente en tórax, columna cervical y pelvis. En cuestión del tórax, pues tiene una alta especificidad para neumotórax, lesiones torácicas y alta sensibilidad también para fracturas de clavícula. En cuestión de radiografías de cervicales, pues tiene una baja sensibilidad de hasta aproximadamente un 52% frente a lo que podría tener la sensibilidad de la tomografía, que es hasta un 98%. Y pues en la pelvis, son útiles para pacientes inestables. Y pues bueno, en general las radiografías son poco sensibles para lesiones viscerales o vasculares. Y pues no es suficiente, no nos da suficiente información al momento de planificar un manejo intervencionista, pero pues es útil para el manejo del triage. Después tenemos al ultrasonido, en este caso pues el FAST o el eFAST. Pues esta es una herramienta de evaluación rápida, ampliamente utilizada por nosotros los radiólogos, pero también por médicos, traumatólogos, cirujanos y ciertos en el área de paramédicos. Y pues nos sirve para detectar hemoperitoneo, hemipericardio y hemotórax. Y pues bueno, en cuestión como del diagrama de flujo, un paciente inestable con un FAST positivo, pues se puede pasar a una laparotomía y se omite el TAC. Un paciente estable con un FAST negativo, pues se recomienda realizar una tomografía pues para descartar una lesión o dar de alta incluso al paciente. Y pues bueno, aproximadamente del 34% de los pacientes con lesiones intraabdominales importantes no tienen hemoperitoneo en un FAST. Y la sensibilidad de este estudio para lesiones gastrointestinales abarca hasta un 38.5%, pero mejoran hasta un 85% si se repite en un lapso de 12 a 24 horas. Y pues bueno, aquí tenemos un esquema del abordaje y del uso del FAST. Pues bueno, primero que nada buscamos la ventana pericárdica en la región subsifoidea o parasternal. Y pues esto es para una evaluación del pericardio y es útil para buscar, por ejemplo, algún taponamiento cardíaco. Después, nos vamos a hipocondrio derecho. Este es útil para buscar hemoperitoneo en el espacio de Morrison o en el espacio hepatorrenal. Después, en el hipocondrio izquierdo para evaluar el espacio esplenorrenal. Y la pelvis para la evaluación del fondo de saco de Douglas o la región retrovesical. Y hay una modalidad que se ha estado usando en este protocolo, que es el eFAST.
Este incluye una evaluación pulmonar. Es especialmente útil en el trauma torácico para detectar pues neumotórax y hemotórax. Y pues se busca del segundo al cuarto espacio intercostal en la línea medio clavicular bilateral y también se busca en el receso costodiafragmático. Y pues bueno, ese es un ejemplo del cómo vamos a realizar este estudio. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos, es un ultrasonido en escala de grises, donde vemos que se observa líquido libre en la fosa hepatorenal. Y pues bueno, es importante que al momento de realizar este estudio, vemos líquido libre, hay que buscar intencionadamente el origen de este líquido, que aunque sí está muy limitado, pero hay que buscar de la manera de lo posible de dónde viene este líquido. O sea, hay que realizar un abordaje un poco más extendido para ver si podemos identificar el origen de esta lesión, alguna lesión que podemos identificar en las estructuras ya evaluadas. Posteriormente, vemos la tomografía. Pues bueno, la tomografía tiene una sensibilidad de hasta un 88%. Y pues bueno, se limita para lesiones de intestino y vejiga y es mejorada con técnicas de contraste. Tiene pues una alta precisión en la localización del sangrado y pues bueno, la eficiencia de esta elección de este estudio pues nos ayuda a seleccionar la estrategia que vamos a utilizar, si vamos a embolizar o si pasa directamente a cirugía. Y pues bueno, hay que mencionar que es importante solicitar siempre una fase simple, arterial y venoso completo pues en los pacientes que ingresan por causa de un trauma. La fase simple pues es con el objetivo de establecer una densidad basal o detectar una hemorragia aguda y pues es útil para visualizar sangrado activo en el caso de la arterial. Y en el caso, por ejemplo, de la fase venosa, pues es útil para evaluar una extravasación persistente, un sangrado venoso o lesiones parenquimatosas ya tardías. Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo. Se trata de un paciente de 40 años de edad que sufre lesiones en extremidades después de un traumatismo cerrado de alto impacto. A este paciente se le realizó un ultrasonido FAS con resultado negativo. El paciente no tenía clínica, no tenía molestias abdominales claramente obvias o de presentación, pero pues se le realizó la tomografía donde pues se evidenció un pequeño hematoma mesentérico, que es el que apunta en la flecha, en la fosa ilíaca izquierda y posteriormente pues se trató el abordaje de las demás lesiones que tenía el paciente en las extremidades y a los 2 días presentó pues dolor abdominal intenso con distensión. Se le realizó una nueva tomografía donde ya podemos identificar en esta parte, pues, neumoperitoneo, se identificó pues, una colección mesentérica y que tenía, pues, lóculos de gas en su interior y que esto sugería a una ruptura intestinal debido, pues, a una lesión mesentérica. Y, pues, bueno, aquí es como un ejemplo de que podemos tener un FAS negativo, pero no necesariamente no podemos encontrar a fondo una lesión en abdomen. Ahora hablando del angiotac, pues bueno, este es un estudio inicial en pacientes estables con sospecha de hemorragia interna y es guía para decidir si el paciente es candidato a una intervención endovascular. Y pues bueno, evalúa lesiones vasculares en tórax, abdomen, pelvis, extremidades. Y el protocolo de adquisición, pues es una fase arterial temprana para evaluar una extravasación activa, una fase portal para pues visualizar bien las vísceras sólidas, hígado, vaso, riñón. Y pues una fase tardía se aplica para detectar una extravasación diferida. ¿Cuál es la relevancia de este estudio en la radiología intervencionista? Pues bueno, esto nos va a ayudar a definir la localización exacta del sangrado antes de intervenir. Permite planificar una ruta de acceso, ya sea femoral, radial o braquial,
nos ayuda a seleccionar el vaso diana para una embolización posterior y también nos ayuda a identificar lo que posteriormente vamos a utilizar como un agente embolizante, ya sea un COIS, un gel foam, y pues bueno, esto mejora la eficacia del procedimiento. ¿Qué es lo que podemos o qué es lo que nos podemos equivocar o algún pitfall que podemos encontrarnos en esto? Pues es una mala sincronización del bolo. Nos va a dar unas imágenes no diagnósticas. Falta de una fase arterial. Esto puede pues omitir una extravasación activa. Un error, uno de los errores de interpretación, pues confundir estructuras venosas con sangrado, pues no distinguir entre un artefacto o alguna lesión real y pues omitir lesiones retroperitoneales o muy ocultas. Y pues bueno, un ejemplo de esto, aquí tenemos una angiotomografía axial donde muestra una extravasación activa de contraste. Eso se trataba de la arteria renal accesoria derecha. Y pues bueno, aunado a esto, pues encontramos un hematoma, un gran hematoma retroperitoneal. Después tenemos la resonancia. Y pues nos ayuda también a un planeamiento intervencionista preciso, nos ayuda a identificar lesiones hepáticas, renales o pélvicas, mejora en la caracterización de estas, lesiones vasculares o tumores en pacientes con trauma crónico y pues también nos ayuda a la identificación de fístulas, abscesos o hematomas y es muy útil para el seguimiento de después de una intervención del paciente. Y pues bueno, también nos ayuda a la evaluación de la eficacia después de una embolización, un control de recurrencia de sangrado o una revascularización posterior al procedimiento. Y pues bueno, en el escenario de un trauma neurológico nos ayuda es el gol estándar para pues médula y daño accional. En el caso de un trauma musculoesquelético, pues nos ayuda a detallar bien ligamentos o lesiones tendinosas. En el escenario del intervencionismo o diagnóstico, pues igual nos ayuda a una planeación vascular y de caracterización. Y en el plan terapéutico, pues nos ayuda a biopsias, drenajes, ablaciones, ya hablando como que en el modo de uso de un entorno más avanzado y pues como ya lo había mencionado, un seguimiento post-intervención. Aquí la ventaja pues es que no tenemos radiación. La angiografía, pues bueno, la angiografía es una técnica de imagen invasiva. Se utiliza la fluoroscopía con sustracción digital y nos va a ayudar el acceso vascular a esto, típicamente es de la arteria femoral, pero también podemos utilizar la radial o braquial según el origen, el objetivo anatómico del procedimiento. Y pues bueno, podemos usar, de acuerdo a esto, podemos usar técnicas como embolización transarterial, un stenting endovascular o un balón ocluyente. Y pues bueno, podemos usar coils, partículas, etcétera, de acuerdo a, después de realizar este estudio de imagen. Y como modo de flujograma, cuando una tomografía contrastada detecta sangrado activo o algún pseudoaneurisma, perdón, aquí es donde activamos o donde aplicamos la radiología intervencionista. Posteriormente se realiza una angiografía diagnóstica y pues esto, como ya mencioné, pues va a identificar con precisión el vaso lesionado y después vamos a elegir la técnica necesaria o adecuada que necesita el paciente. Ahora hablando un poquito de las técnicas que utilizamos de acuerdo a esto, pues tenemos la primera que es la embolización. La embolización es un procedimiento mínimamente invasivo, guiado por imagen, generalmente fluoroscopía, que consiste en ocluir de forma intencionada uno o más vasos sanguíneos mediante la introducción de materiales embolizantes, que posteriormente los vamos a ver. La segunda técnica es una plastía o también llamada una angioplastía percutánea. Esta es una técnica usada para dilatar una estenosis o recanalizar una oclusión de un vaso sanguíneo. Vamos a utilizar un balón que se infla para restaurar el flujo y pues bueno, para este procedimiento se ocupa cierta permeabilidad del vaso para poder entrar con la guía, inflarlo y pues restaurar su luz. Y posteriormente también tenemos a los stents. Los stents son unos dispositivos tubulares que
se implanta pues para mantener esa luz de la estructura del vaso, ¿no? Los recubiertos son aquellos que tienen la malla metálica, pero está recubierta por un material sintético que se utiliza más para aneurismas, fístulas arteriovenosas o pseudoaneurismas o también hemorragias activas. También tenemos el metálico desnudo. Ese solamente es una malla metálica sin recubrimiento y este es común usarla para una obstrucción biliar, estenosis, esofágicas o alguna compresión venosa o estrechamientos arteriales. La elección de esto depende mucho de la indicación clínica, de la anatomía del paciente y los riesgos, pues más que nada también los riesgos del crecimiento tisular o migración de estos. Los stents recubiertos ofrecen una mayor protección contra la restenosis, pero tienen mayor riesgo de la migración y son más costosos. Y los stents metálicos desnudos pues permiten una mejor integración con el tejido, pero pueden obstruirse a largo plazo. Y pues bueno, un poquito de antecedentes. La gestión endovascular de hemorragias evolucionó con la radiología intervencionistas en el siglo XX. La angiografía diagnóstica se presentó en los años 20, pero facilitó arduamente la visualización clara del sistema vascular. Y pues bueno, en las décadas de los 60, 70, Charles Dotter transformaron la medicina con la angioplastía y la caracterización terapéutica de esta. Ahora hablando un poco de los angetes embolizantes, pues hay que tener en cuenta esta clasificación. Los podemos dividir en los que se usan temporalmente o permanentes. En los temporales, perdón, tenemos al gelfón, a la trombina y a los autólogos de sangre, coágulos autólogos de sangre. Y en los permanentes los vamos a dividir en partículas, en coils, líquidos, esclerosantes y otros. Pues bueno, en las partículas tenemos al alcohol de sí, al alcohol, a las emboesferas. Y en los coils, pues tenemos inyectables o desechables. En los líquidos tenemos al cianocrilato, al ónix. Y en los esclerosantes, pues tenemos al oleato de etanolamina, también llamado sotradecol. Y pues bueno, ya en en los varios otros que tenemos, pues tenemos a los plugs y a los balones desechables. ¿Cuáles son los factores claves de la selección del embolizante? Pues bueno, primero hay que evaluar el flujo, el tamaño, pues el tamaño del vaso, ¿no? Si tiene colaterales, todo esto antes de elegir pues un agente. Em, por ejemplo, en el tamaño del vaso tenemos a los coils para grandes vasos, partículas o líquidos para vasos más distales. En la duración del efecto, pues tenemos a los temporales, como les mencionamos, a los permanentes. Si tenemos en base a la precisión anatómica, pues tenemos a los coils o a los plugs si se requiere de alguna oclusión más precisa. De acuerdo al flujo vascular que tienen estos vasos, por ejemplo, a los vasos que tienen alto flujo, pues se prefiere un ónix. Y, por ejemplo, la accesibilidad del vaso, si es de difícil acceso, pues se recomienda usar partículas o líquidos. Y si tenemos una presencia de vasos colaterales, pues si queremos evitar la migración, pues se prefieren usar coils o plugs. Y pues bueno, la embolización selectiva reduce las complicaciones isquémicas y siempre hay que confirmar la oclusión con una angiografía final tras el procedimiento. Ahora, abordando las diferentes patologías que vamos a ver, vamos a empezar con las torácicas. Vamos a hablar de la hemoptisis. En los pacientes con hemoptisis, del 90 al 95% no va a requerir un manejo, sin embargo, del 5 al 10 requiere manejo o tratamiento intervencionista. Una hemoptisis masiva abarca o se define como más de 300 mililitros en un rango de 24 horas y más de 150 mililitros de volumen es letal.
con una tasa, el tratamiento de esta hemoptisis tiene una tasa de éxito aproximadamente del 70 al 99%, aunque es un rango amplio, todo depende de la anatomía del paciente, ya que pues tenemos diferentes variantes anatómicas de esta, considerar la enfermedad base del paciente y la complejidad de la vasculatura que tiene. Aquí, como ejemplo, tenemos un caso de un paciente masculino, perdón, de 40 años, tiene antecedente de TB y VIH, que en estudios previos presenta pues lesiones cavitarias con un aspergiloma. Ingresa a urgencias por hemoptisis y se le hizo una tomografía computarizada donde pues mostraba este aspergiloma y pues bueno, dijeron que era como la etiología de este síntoma. Y pues bueno, en la arteriografía muestra, aquí tenemos esta imagen donde muestra unas arterias bronquiales hipertrofiadas. Lo que muestra la flechita roja, eso muestra las arterias bronquiales. Y pues bueno, esta se hizo una angiografía selectiva y muestran estas arterias hipertrofiadas y después procedemos a una embolización bronquial. Se eligió partículas de 300 a 500 nanomicras, perdón. Y pues bueno, mediante un catéter selectivo, posterior a esto, demuestra pues ya la falta de flujo de esto a la zona del aspergiloma. Y pues bueno, a veces se va a complicar ver la extravasación bien del contraste per se a este, entonces pues buscamos algunos datos indirectos de extravasación. Por ejemplo, en este caso, lo que nos orientaría a pensar en un sangrado pues es la hiperemia. No siempre vamos a ver per se la extravasación, pero pues sí los datos indirectos. Y pues bueno, la hemoptisis pues va a ser aproximadamente un 90% por la arteria bronquial y el resto por las demás estructuras vasculares que aquí tenemos en la diapositiva. En un menor porcentaje, afortunadamente, dado su alto flujo y mayor calibre, por ejemplo, de las pulmonares, sería de peor pronóstico para los pacientes cuando encontramos un daño a estas. Hablando un poquito de la anatomía de estas, pues las arterias bronquiales tienen origen en la aorta torácica descendente, de T5 a T6. La arteria bronquial derecha surge anteromedial, mientras que la izquierda anteriormente. Y pues bueno, existen diversas variaciones, pero lo más común es esto. Y pues como ya mencioné, esto tiene gran relevancia e importancia al momento ya de hacer el procedimiento o de una planeación de la embolización. Se prefieren partículas mayores de 350 micras. Se manejan formatos de 300 a 500 o de 500 a 700. Y pues bueno, esto nos habla del diámetro que van a tener estas partículas. También hay como microesferas y micropartículas. Hay microesferas y micropartículas. La diferencia de estas es que las esferas no van a tener una medida específica, mientras que las partículas sí. También podemos usar coils, que son pues de menor costo y pues en este caso ya son como más definitivos. Una de las complicaciones de esto pues es involucro de una arteria medular y causar una parálisis, mielitis transversa, dolor torácico, disfagia, o algún EBC transitorio, que es muy raro, pero pues son complicaciones que pueden llegar a ocurrir. Entonces aquí tenemos un caso de aquí del departamento que se realizó recientemente. El paciente tenía antecedente de tuberculosis y ingresa al servicio de urgencias por hemoptisis. Le realizan una angiotomografía, que es este video que voy a empezar a correr. Y pues bueno, aquí podemos... Aquí podemos identificar en campo pulmonar derecho múltiples cavitaciones
con paredes engrosadas, parcialmente irregulares, que predominan en lóbulo superior e inferior. Y pues también podemos encontrar bronquiectasias quísticas y estas generando tracción, particularmente en los segmentos apicales y posteriores. Y pues bueno, aquí lo de relevancia es que en el lóbulo inferior encontramos una imagen con característica hiperdensa en su interior, con nivel aéreo líquido, lo cual podría corresponder a una sobreinfección por Aspergillus. Y pues este debe ser como la posible etiología de la hemoptisis, dado su relación con esta patología de la tuberculosis. Posteriormente le realizan, pues bueno, ya en la angiotomografía buscamos intencionadamente la arteria bronquial derecha. Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de este. En su imagen de la derecha tenemos esta angiografía en una reconstrucción coronal, donde aquí esta arteria, la que encontramos como un poco tortuosa, se corresponde a la arteria bronquial derecha. Entonces, esta nos sirve para pues identificarla y buscar algún tipo de extravasación. En este paciente no se encontró extravasación por la tomografía. Entonces, eh, ya posteriormente se le realizó pues fue candidato para embolización, ya se realizó la angiotomografía de acuerdo como que al flujograma que ya habíamos mencionado. Y para la iniciación del procedimiento, pues se utilizó ultrasonido en la región inguinal derecha para la planeación y elección del sitio de abordaje. Y pues bueno, se puncionó la arteria femoral común derecha mediante la técnica de Sellinger y se colocó un introductor de 5 French. Pasamos la guía, o se pasa la guía hidrofílica, se avanzó hasta la aorta torácica y posteriormente se pasó un catéter Cobra para realizar la anteriografía. Y entonces se canalizaron las arterias bronquiales derechas provenientes, esas sí provenían de la aorta torácica. Y pues bueno, lo que se observó es lo que encontramos en la primera imagen. Se encontró zonas hiperémicas en ramas secundarias de esta. Por lo cual se decidió a utilizar material embolizante GenFo, disminuyendo pues los flujos y pues bueno, se realizó una angiografía de control posterior y pues bueno, se identificó una disminución de la tortuosidad de estas y pues donde habíamos encontrado la hiperemia. Y pues bueno, se retiró la guía y se dio por terminado el procedimiento. Este es pues un ejemplo claro que pues sí es más común de lo que pensamos este tipo de padecimientos. Ahora hablando de lesiones en extremidades en cuanto al trauma, tenemos como que la epidemiología pues abarca de 1 al 2% de todos los traumatismos perdón, que involucran los vasos de extremidades y el trauma penetrante es la causa más común de esto. El diagnóstico por imagen, primero se realiza, pues el Doppler tiene alta especificidad para lesiones vasculares. La angiotomografía, pues es el método no invasivo más sensible y pues la angiografía, pues nos va a ayudar como parte diagnóstico y parte del tratamiento. Las indicaciones para utilizar o el abordaje de radiología intervencionista, pues es un sangrado activo, pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas, disecciones. Si tiene algún trauma, contraindicación o alto riesgo quirúrgico, pues se prefiere utilizar el abordaje de radiología intervencionistas. Se utiliza embolización. Las ventajas de esto, pues, es que es mínimamente invasivo, preserva la extremidad, tiene menor pérdida sanguínea y tiempo de hospitalización. Alguna de las complicaciones que podemos encontrar en esto, pues, es una isquemia distal, trombosis, necrosis o también reacciones al contraste. Y pues bueno, el flujograma de esto, cuando tenemos alguna lesión de extremidades, pues es el examen físico, realización del Doppler posterior. Después realizamos una angiotomografía si se sospecha de alguna lesión vascular. Se activa radiología intervencionista, hacemos la angiografía y posteriormente pues la embolización.
Se prefiere o se va o se guía en cuanto a cirugía si fallan el procedimiento o si hay alguna isquemia muy crítica. Un ejemplo de esto, pues tenemos aquí, se trataba de un paciente tras un accidente automovilístico, se le realiza la tomografía donde, pues aquí en la primera imagen tenemos el ejemplo de esto, donde tenemos una ampliación de este en un corte coronal, donde pues vemos una extravasación del contraste. Se trataba de la rama de la arteria femoral y pues bueno, existe una acumulación de este líquido. Posteriormente se le realiza la angiografía con sustracción digital donde muestra un pseudoaneurisma. Esa es lo que muestra la flechita, corresponde a esto. Y pues bueno, el pseudoaneurisma surgía de la rama de la arteria femoral profunda. Tras la colocación de un COI en esta rama arterial, de una angiografía posterior a este, pues ya se observa que ya no hay flujo hacia el pseudoaneurisma. Ahora hablando de los síndromes aórticos agudos, pues bueno, el aneurisma aórtico torácico, para empezar, pues tenemos que un aneurisma, como ya sabemos, es mayor del 50% del diámetro normal. Tiene diversas patologías como degenerativo, hasta un 75% es la más común, un trastorno del tejido conectivo y pues bueno, al hablar de un pseudoaneurisma, pues se refiere a la ruptura de una o más capas de la pared arterial. Y pues bueno, también hay que considerar que se considera un aneurisma si el diámetro transversal es mayor a 4 centímetros. Se prefiere colocación de un stent cubierto y pues bueno, la tasa de éxito de esta técnica abarca del 95 al 98%. Aquí tenemos un caso de esto, un ejemplo de esto. En la primera imagen pues tenemos una ampliación de una tomografía donde vemos pues una evidente saculación de la arteria subclavia izquierda que está generando un efecto de masa y compresión de las arterias o de las estructuras adyacentes. Siguiendo con este mismo paciente, se le realiza una angiografía donde encontramos o se canaliza la arteria donde se decide poner el stent. Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de esto. El stent abarca, tenemos aquí las marquitas donde tenemos dónde empieza y dónde termina este. Es esta y esas son las marquitas que tienen los stent. Y posteriormente, ya liberado podemos observar cómo ya tiene un adecuado flujo distal y proximal Ahora hablando de los traumas en abdomen, tenemos primeramente el sangrado de tubo digestivo alto. Esa es una emergencia con mortalidad del 6 al 10%. La endoscopía es la primera opción diagnóstica y terapéutica. La angiotomografía se utiliza para pues, la localización precisa de los sangrados o si la endoscopía falló. Y pues bueno, una embolización es exitosa en la mayoría de los sangrados de tubo digestivo alto no varicial. Entonces, perdón, la angiografía localiza el vaso sangrante y la embolización transcatéter es efectiva en estos casos con un éxito del 80, perdón, al 97% con una baja tasa de complicaciones. Aquí tenemos un ejemplo de se trata de un masculino de 71 años que ingresa por hematemesis y anemia. Se le realizó una endoscopía donde evidenció sagrado activo del estómago. Posteriormente se intentó una hemostasia endoscópica que pues falló, se abandonó y se planificó una embolización arterial transcatéter. Y pues bueno, antes de esto se realizó previamente una tomografía contrastada y pues bueno, encontramos en esta una extravasación de las paredes posteriores del cuerpo gástrico inferior y posteriormente se hizo una angiografía donde se reportó o se venció pues la extravasación de esta. Se avanzó un microcatéter en la rama gástrica posterior y se ocluyó con gel foam. Posteriormente, en la imagen que tienen a su derecha, pues se reveló, se evidenció una hemostasia exitosa
y pues bueno, ya posteriormente, después de la endoscopía, el paciente tenía un cáncer de estómago Borman tipo 3. Y pues bueno, aquí tengo un ejemplo, también ese es de un caso aquí del hospital, donde se embolizó una arteria cólica. Aquí quiero recalcar solamente voy a correr el video, la técnica utilizada en que se utilizó la técnica front door, back door. Esta técnica de embolización es una técnica doble que implica ocluir tanto el vaso aferente, que es el front door, como el eferente, que es el back door. Y es importante esto ya que pues el vaso se alimenta de estas dos porciones, o sea, las lesiones, ya sea un pseudoaneurisma, alguna fístula, alguna hemorragia arterial. Y, eh, y pues bueno, esto nos va a evitar una recanalización retrógrada o una persistencia del flujo posterior a esta por alguna arteria colateral. Y pues bueno, la secuencia que se utiliza esta técnica, primero se utiliza el backdoor y luego después se utiliza el front door. Y pues bueno, esto bueno, aquí tenemos el ejemplo de esto. Y especialmente se utilizan órganos como el vaso, riñón, intestino, que tienen mucha vascularización. Y pues se puede utilizar agentes como coils, partículas embólicas, por ejemplo, el gel foam. Y pues bueno, en el caso de las ramas pequeñas, utilizando agentes líquidos como el Onix. Muy bien, ahora hablando del sangrado de tubo digestivo bajo, pues bueno, el tubo digestivo bajo, el origen distal al ángulo de Trails, su mortalidad es relativamente baja, del 2 al 4% aproximadamente, aunque puede complicarse en pacientes que tienen alguna comorbilidad. Y pues bueno, de etiología pues tenemos lo más común que son divertículos, tumores, alguna angiodisplasia. Y el diagnóstico inicial se utiliza la colonoscopía. Posteriormente se utiliza una angiografía en falla o inestabilidad del paciente. En el caso de intervención, pues tenemos que la angiografía es diagnóstica y posteriormente utilizamos la embolización selectiva. De técnica se recomienda los microcoils y pues bueno, de seguridad pues tiene un alto éxito técnico, ya que tiene menor riesgo de isquemia y pues bueno, esto requiere mucha precisión. De indicaciones, pues es un sangrado masivo, una colonoscopía fallida o un sangrado recurrente. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Se trata de un paciente que en la colonoscopía reveló una diverticulosis múltiple en el colon ascendente con sangrado activo. Posteriormente se le realizó una tomografía con contraste donde se revela esta estabilización en este caso de la arteria mesentérica superior. Y pues bueno, a la inyección del contraste se avanzó un microcatéter donde revela esta. Y pues bueno, posteriormente se ocluyó la arteria mesentérica superior por un microespiral, es un COI. Bueno, ahora pasando a las urgencias hepáticas, pues bueno, el hígado es uno de los órganos más frecuentes lesionados tras trauma abdominal cerrado o penetrante y pues tiene una mortalidad de hasta el 10% en lesiones graves. El manejo intervencionista es ahora el estándar en lesiones estables. El angiotac es clave para detectar lesiones y planificar la técnica. La TAC es el pilar para estos traumas hepáticos. Y pues bueno, hablando un poquito de esto, las lesiones que más adelante voy a poner un esquema con la clasificación de esta, las lesiones grado 3 o más con sangrado arterial activo ya suelen requerir de una intervención endovascular. Tiene una alta tasa de éxito técnico de hasta un 93% y clínico de hasta un 97%. Reduce pues las transfusiones sanguíneas, la estancia en UCIN, comparado si realizaran un tratamiento quirúrgico.
Y solamente pues hay que tener en cuenta que hay que tener precaución con la isquemia hepática y se prefiere utilizar microcatéteres. Ahora, aquí en esta imagen tenemos la clasificación de las lesiones hepáticas traumáticas según la escala de American Association of the Surgery of Trauma, ACT. Aquí pues se basa principalmente en la profundidad del trauma, la extensión, la presencia de sangrado activo y afectación vascular del hígado. Esta clasificación va del grado 1 al grado 6. El grado 6 no aparece en este diagrama, pero corresponde a la avulsión hepática completa. Y pues bueno, como puntos claves tenemos, perdón, los grados 1 a 3 considerados como lesiones menores a moderadas. Los grados 4 y 5 son lesiones más graves con alto riesgo de sangrado masivo. Y pues bueno, la progresión del grado puede sumarse por múltiples lesiones y según esta clasificación se va a escoger si se utiliza un tratamiento, un manejo clínico conservador o quirúrgico intervencionista, por ejemplo, en la embolización. Y pues bueno, la embolización arterial selectiva es fundamental en pacientes que tienen una hemorragia activa, especialmente en los grados 4 y 5, que no requieren una cirugía inmediata, y aquí se recomienda utilizar la técnica front door, back door. Y como ejemplo de esto, aquí tenemos un caso de una mujer de 27 años que sufre múltiples lesiones traumáticas. En las primeras imágenes tenemos imágenes de tomografía con contraste, la primera en una reconstrucción coronal, donde se evidencia una lesión hepática en grado 5, donde muestra la flecha roja tenemos una extravasación activa. Y posteriormente la vemos en la imagen de la derecha, en un corte axial, vemos la misma de esta. Posteriormente a esta paciente se le realiza una angiografía donde vemos un pseudoaneurisma con extravasación activa, que es lo que muestra la flechita negra. Posterior a este, se utiliza una embolización, y la imagen de su derecha es una imagen de una angiografía post-embolización. Y pues esta fue satisfactoria porque pues ya tenemos una hemostasia completa. Posteriormente, hablando de las urgencias renales, tenemos que pues la incidencia de estas se abarca de 1 a un 4% aproximadamente, y ahorita el 95% se maneja sin cirugía. El diagnóstico, pues, es la tomografía contrastada para una evaluación completa, y en la intervención utilizamos una embolización que tiene pues una tasa de éxito de hasta un 94%. Utilizamos microcoils, gel foam o stents. Las ventajas de estas, pues que tenemos una conservación renal y es mínimamente invasivo. Si tenemos riesgos, una de esas es una isquemia, provocar una hipertensión, una lesión renal por el contraste. Y pues bueno, cuando hay que usar o cuando hay que activar, cuando se usa la radiología intervencionista, en el caso del sangrado activo, en un grado mayor o igual de una clasificación 4, y en el caso, perdón, de unos pseudoaneurismas. Y pues bueno, en el caso de la clasificación y los grados, en el grado 3, por ejemplo, que es una lesión, una laceración mayor de 1 centímetro, pero sin lesión del sistema colector, el rol de la radiología intervencionista pues es generalmente conservador, pero se aplica un tratamiento si el sangrado es activo. Los procedimientos indicados en este pues es una angiografía diagnóstico y, si es posible, alguna embolización selectiva. En el grado 4, que es cuando que hay laceración con lesión del sistema colector o vasos segmentarios, aquí se utiliza o entra la radiología intervencionista en el caso si hay un sangrado o un urinoma. ¿Y qué procedimiento se utiliza? Pues una embolización arterial selectiva. Se usa también una nefrostomía en el caso del urinoma, perdón, o una extravasación urinaria.
Y en el caso del grado 5 es cuando pues hay una abulsión de pedículo o el riñón está pues muy dañado. El papel de esto es limitado y se requiere de cirugía urgente si el paciente está inestable. En casos seleccionados, pues se prefiere la embolización de la arteria renal para controlar el sangrado antes de la nefrectomía. Y pues bueno, intervencionismo tiene un papel clave en el manejo no quirúrgico del trauma renal, especialmente en pacientes estables con lesiones de alto grado. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Se trata de una paciente de 62 años que sufre un traumatismo. Se realizó una tomografía donde mostró una laceración en riñón izquierdo con extravasación activa de contraste. La paciente fue llevada a angiografía donde se mostró esta misma, pues esta extravasación que ya se había documentado por la tomografía. Se realizó una embolización selectiva con COI, que es lo que muestra la flechita negra, y pues bueno, se condujo a una devascularización de la arteria que estaba extravasada. Posteriormente, acá tenemos otro ejemplo. Este se trata de una paciente de 56 años, tenía antecedente de carcinoma renal de células claras y un día después de la nefrectomía presentó una hematuria macroscópica. Se le realizó una tomografía con contraste que mostró un pseudoaneurisma cerca de la imagen de la nefrectomía. Posterior a esta, se le realizó una angiografía donde mostró pues un pseudoaneurisma y una combinación de estas, un pseudoaneurisma y una fístula arteriovenosa. Y pues bueno, posterior a esto, el paciente fue tratado únicamente con COIS. Aquí se muestra con la flechita negra. Pues bueno, ya que la embolización de partículas está contraindicado en casos de fístula arteriovenosa. Ahora hablando del trauma en vaso, pues bueno, el vaso se trata de, o puede causar, o es el más lesionado en trauma abdominal cerrado, aproximadamente el 46% de los casos. El tratamiento no operatorio se ha convertido en el estándar para pacientes estables y la embolización de la arteria esplénica mejora el éxito y reduce la necesidad de una esplenectomía. Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de la clasificación del trauma esplénico que abarca del grado 1 al grado 5. En el grado 1 y 2 se prefiere un tratamiento conservador. En el grado 3 se prefiere ya utilizar el abordaje intervencionista en caso de un sangrado activo. En el grado 4 se prefiere ya una embolización o sea, de gran frecuencia se prefiere la embolización, y en el grado 5 se prefiere utilizar alguna embolización temporal y suele requerir una esplenectomía. Según varios estudios, se ha reportado, se ha demostrado que tiene una mejoría de resultados los pacientes que se tratan por intervencionismo en lugar de una esplenectomía. En un análisis de aproximadamente 44,000 pacientes, eh, muestra que la embolización esplénica reduce significativamente la mortalidad comparada con una cirugía en gran parte de los grados del trauma esplénico, como ya lo vimos. Y esta resultó más efectiva que la observación de lesiones pues, de mayor grado de 3. Y en otro estudio retrospectivo se evidenció que aproximadamente 72% de 72 pacientes con trauma esplénico tratado mediante embolización informó una tasa de salvamiento esplénico aproximadamente del 90%. Entonces, ¿por qué por qué se ha superado el tratamiento quirúrgico en muchos escenarios? Pues bueno, porque el control es efectivo del sangrado, la embolización permite detener hemorragias arteriales y tratar lesiones vasculares sin resecar el vaso. La preservación esplénica mantiene la función inmunológica frente a la esplenectomía, reduce el riesgo de infecciones graves, hay una menor morbilidad y mortalidad también, evita complicaciones quirúrgicas y permite una recuperación más rápida.
los resultados clínicos son superiores, hay una menor tasa de mortalidad por cuestiones de infarto o abscesos, y la accesibilidad y la rapidez es mejor. Se evita una cirugía innecesaria y se actúa de forma dirigida, lo que mejora en tiempos y en resultados. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Se trata de un paciente que tenía una lesión esclénica de grado 4. Este paciente había sufrido un traumatismo cerrado abdominal, estaba hemodinámicamente estable y el FAS había reportado positivo. Entonces aquí tenemos una tomografía axial en fase arterial que muestra pues esta laceración esplénica profunda y pues múltiples zonas de extravasación. Posterior a esto, se le realizó una angiografía donde se mostró en la arteria esplénica múltiples áreas de extravasación en el polo inferior. Y posteriormente se realizó una embolización proximal a esta con un COIL seguida de gel foam. Posterior a esto se hizo una angiografía post-embolización donde mostró una éstasis de este contraste y pues bueno, ¿qué es esta? Esa es la imagen de la angiografía post-embolización. Ahora hablando de los traumatismos en pelvis, pues bueno, en cuestión de frecuencia y mortalidad, una pelvis fracturada tiene una mortalidad de hasta el 50% y es una urgencia significativa. Aproximadamente el 20% de los sangrados son arteriales. Se prefiere la indicación de la tomografía, pues hacer la tomografía es decisivo para una TAE y la eficacia de esta abarca de un 85 hasta un 97%, ya que esta técnica es segura, efectiva. La importancia del tiempo, pues un retraso en la embolización de esta se está claramente a la par de una mayor mortalidad y las complicaciones de este, pues bueno, es un resangrado, isquemia, necrosis e infecciones. Y como ejemplo de este tenemos aquí una tomografía donde muestra un hematoma, un gran hematoma presacro, donde vemos una extravasación activa. Y en la imagen de la derecha tenemos igual una tomografía, pero aquí con una ventana para hueso, donde vemos una fractura sacra izquierda. Posterior a esto le realizan una angiografía donde tras la inyección del material de contraste se identifica o se ve una extravasación de la arteria ilíaca interna y también la rama o la arteria obturatriz. Posteriormente, en la imagen de la derecha, tenemos una imagen posterior a la embolización. Se decidió utilizar un coil GenFlow para la embolización de esta. Y pues bueno, en esta imagen ya podemos identificar una resolución de esta extravasación. Y pues bueno, esto sería todo. Esa es la bibliografía de mi clase. No sé si tengan alguna pregunta o algo que agregar.